Dice la palabra del Señor en el verso 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Verso 14: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. En esta palabra que encontramos en el libro de los Salmos, encontramos la revelación que David tuvo y experimentó acerca del propósito y el destino de Dios para su vida. Encontramos que David empezó a maravillarse al contemplar cómo Dios había formado en él ese destino y para qué Dios lo había traído a la tierra. Si usted conoce un poquito acerca de la historia de este hombre, usted sabrá que David nació en una casa de un hombre de mucha influencia. El papá de David se llamaba Isaí. Isaí era uno de los miembros de la corte más grande de los judíos, conocido como el Sanedrín. Esto era una familia de mucha influencia en su comunidad. Era una familia que tenía poderes económicos, poderes sociales y hasta poderes políticos. Pero algo sucedió en la vida de David, que después que sus 7 hermanos lograron gran estatus político, social y económico, y aún gracia con su favor con su padre, David no fue un hombre o no fue un joven que fue muy tomado en estima por su papá y por su familia. Lo sabemos así porque él nos dice en la palabra que sus hermanos querían matarlo. Dice que les daban vinagre para beber y le daban cosas malas para comer. También nos dice la Biblia que cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para coronar a uno de sus hijos como rey, Isaí ni se acordaba de la existencia de David. David estaba en un lugar desierto, estaba dedicado a una profesión de la cual nadie quería hacer. En esos tiempos para la cultura judía, ser un pastor de ovejas era básicamente la parte más baja de la sociedad. Era la parte más baja o el trabajo más bajo que podía hacer un hombre. Ahora imagínese usted ser hijo de un hombre de tanta influencia, ser hijo de un hombre de tanto poder, y que ese padre te haya tirado al desierto a básicamente ser olvidado por tu familia y despreciado por tu comunidad. La Biblia nos dice que sus hermanos lo querían matar. Su padre no se acordó de él. Cuando Samuel se paró delante de los 7 hijos de Isaí, la Biblia dice que ninguno de ellos, a pesar de que se veían bien, a pesar de que eran guapos y elegantes, a pesar de que eran en lo físico, en lo exterior, dignos de ser rey, no tenían lo que Dios estaba buscando para liderar a un pueblo. Diga conmigo: propósito. Dígalo otra vez: propósito. Podríamos decir entonces que a pesar del alto nivel de educación, a pesar del alto nivel de cultura que tenían estos 7 muchachos, no cargaban algo que David cargaba. No cargaban destino, no cargaban propósito y tampoco cargaban el corazón correcto.
Tanto así que el profeta le dice a Dios: Señor, si fuera yo, cualquiera de estos 7 escogerías. Y Dios le responde al profeta y le dice: yo te entiendo perfectamente, versión parafraseada, pero tú eres hombre y yo soy Dios. Yo no miro lo que tú miras, pero tú tampoco podrás ver lo que yo puedo ver. Ahora imagínense viviendo años de rechazo. La gente que más tú amas, la gente que más tú quisieras agradar. Me imagino a Isaí como muchacho, a David como muchacho. Su deseo era agradar a Isaí. Su deseo era participar de la misma mesa de la cual comían sus hermanos. Su deseo era que quizás algún día sus 7 hermanos mayores pudieran recibirlo y aceptarlo como parte de la familia. Pero ese no fue el caso. No fue el caso. Tenía todo el derecho natural para sentirse no solamente rechazado por su familia, sino también rechazado por Dios. Solamente una revelación del destino de Dios y del propósito de Dios para su vida fue lo único que lo salvó del camino en el cual iba a ser un nadie en esta vida. Cuando David se presenta al profeta, el profeta dice: este es porque este hombre tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora este joven, pudiendo tener sentido de rencor, pudiendo tener tantos sentimientos encontrados en su corazón, David le dice a Dios: tú formaste mis entrañas y en el vientre de mi madre me hiciste. Por menos gente pregunta: ¿para qué yo nací? Por menos gente pregunta: ¿para qué yo estoy aquí? Una de las herramientas que más Satanás usa en contra del ser humano es robarle el sentido de identidad. Fue la primera tentación que Jesús experimentó como hijo de Dios. La Biblia dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado por Satanás. Y allí Satanás le pregunta: ¿con qué tú dices que eres hijo de Dios? Si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan y comas? La vida va a estar llena de situaciones y circunstancias que van a querer destruir tu identidad de propósito y destino, y también tu identidad de hijo e hija de Dios. Pero requirió un alto nivel de revelación para que David dijera: tú me hiciste en el vientre de mi madre. No importa lo que haya tenido que yo vivir en ese desierto, no importa las noches de hambre que pasé, no importa el frío, el calor, no importa las amenazas que tuve con el oso y el león. En cada una de esas ocasiones tú estuviste conmigo y yo salí más que vencedor. Hay dos formas de ver la vida. Usted puede ver la vida como que todo lo que le sucede es un error, como que el mundo está en su contra. Usted puede mirar la vida y decir: a mí nada me sale bien, yo no puedo prosperar. O tú puedes mirar cada uno de los desafíos que vienen a tu vida y decir: la verdad que Dios me ama, porque no se supone que yo esté aquí, pero gracias a su propósito aquí estoy. Tu destino, tu propósito, el plan de Dios para tu vida no está en las manos de la suerte, no está en las manos de las circunstancias, no está en las manos de Satanás ni de los demonios. Tu vida, tu propósito, tu familia, esta iglesia, esta ciudad está en las manos del destino y el propósito de Dios. Tú me hiciste. En ocasiones he tenido jovencitos que vienen y reciben a Cristo. Su familia quizás no le sirve a Dios, y he encontrado una pregunta común:
Muchos me han preguntado: pastor, tengo una pregunta. Yo fui un accidente. Mi mamá y mi papá no estaban casados, nunca conocí a mi papá. Quizás fue una relación de una sola ocasión y mi mamá quedó embarazada. ¿Habré sido yo plan de Dios? Habiendo nacido en una situación pecaminosa, habiendo nacido en algo que quizás no fue la voluntad de Dios. Yo siempre le contesto y les digo: Dios no comete errores como el hombre. Y Dios es un especialista en hacer que todas las cosas obren para bien. Él puede sacar de un error una bendición. Él puede sacar de una hora oscura un tiempo de luz. Él puede sacar de algo que estaba diseñado para destruirte y usarlo como algo diseñado para promoverte. Aleluya. Tú me formaste. Tú me formaste. Tú me formaste. Es un sentido de revelación, de que no importa lo que suceda, tú cargas el propósito. Tú cargas el destino de Dios. Tú eres un portador del plan de Dios para esta ciudad. Esta iglesia es una cargadora del plan de Dios para esta ciudad y por eso no puede fracasar. Tú me hiciste. Esto no fue idea de alguien que quiso abrir una iglesia. Esto nació en el propósito de Dios antes de la fundación del mundo. Maranata no nació el día que mi padre Nahum Rosario nació. Esto nació en el corazón de Dios. Antes de Dios formar a Nahum Rosario, el propósito de Dios para este ministerio estaba formado. Aleluya. Tú me hiciste. Recibe eso. Tú me hiciste. Es Dios. Tú nos hiciste. Tú hiciste esta iglesia. Tú hiciste a mis hijos. Esa revelación te va a liberar. Te va a liberar para saber que esos jóvenes adolescentes en tu familia que aún están mostrando señales de rebeldía no son un accidente, ni tampoco están en las manos de Satanás para destruirlos. Tú me formaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y mira el próximo pensamiento de David: por eso te alabaré. Oye. No. Vamos a romper 2 o 3 mentalidades religiosas en esta mañana. Porque hay veces que nosotros miramos la gran redención y misericordia de Dios y decimos: wow, Señor, te alabo por tu misericordia. Pero ¿cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo y dijiste: Señor, yo te alabo por haberme formado? Fue exactamente lo que hizo David. O sea, David estaba admirando la obra de Dios en él. No se estaba admirando él. No se estaba alabando a él mismo. No estaba admirando su persona o sus logros. Él estaba admirando la obra maravillosa de Dios. Él le dice: tú me hiciste, en el vientre de mi madre me formaste. Te alabaré, porque formidables. ¿Cómo? Formidables. ¿Y qué? Y maravillosas son ¿qué? Son tus obras. Y estoy ¿qué? David no estaba mirando. ¿Cómo se llama el lago precioso que yo vi? David no estaba mirando el lago Chapala y decía: wow, pero qué pintoresco esto, qué belleza, solamente Dios puede hacer esto. David no estaba parado frente de las cataratas del Niágara diciendo: wow, qué maravilla. David no estaba hablando de otra obra. El contexto del verso es que él estaba alabando a Dios por la forma en que Dios había planificado y orquestado su vida.
tomando lo bueno y lo malo, juntándolo igual a propósito, porque todo lo llevó a ese lugar. Y ahora David le dice a Dios: yo te alabo, porque formidables y maravillosas. Yo vine a decirte en esta mañana que usted es una obra formidable y maravillosa de Dios. Yo no vine a inspirarte solamente, yo vine a darte una revelación, porque el libro de Proverbios dice: como el hombre piensa en su corazón, así es él. Tú nunca llegarás más lejos de lo que piensas de ti mismo. Y el pensamiento que usted y yo tenemos que tener de nosotros mismos no es un pensamiento que nace del positivismo, no es un pensamiento que nace de la nueva era, no es un pensamiento que nace de una charla motivacional. Es un pensamiento que tiene que nacer de lo que Dios dijo, de lo que Dios declaró en su palabra. Tú vales tanto para Dios que Dios Padre estuvo dispuesto a poner a su Hijo en la cruz por ti. Aleluya, aleluya. Tú vales tanto para Dios que viéndote en tu peor estado de pecado, Dios te dijo: yo te amo. Formidables y maravillosas son tus obras. Aleluya. La iglesia del Dios viviente, los hijos de Dios, son obras formidables y obras maravillosas de Dios. Y después dice: y estoy ¿qué? Maravillado. Ahí usted encuentra en esas dos declaraciones un hombre confiado de sí mismo, pero humilde a la misma vez. Porque él tiene la confianza para saber quién Dios lo hizo, pero entonces también tiene la humildad para decir: no me tome en serio, estoy maravillado. Y ese es el balance que el creyente tiene que tener acerca de su identidad espiritual. ¿Por qué? Porque la caída de Lucifer fue el resultado del día en que Lucifer se tomó en serio. O sea, la Biblia dice que hasta ese momento no había un ser creado por Dios más maravilloso y más bello. Sus cuerpos su cuerpo estaba creado, fue creado como diferentes piedras de cristales, piedras preciosas. Él radiaba o reflejaba luz como resultado de ser el guardador de la gloria. Ahí hay algo. Imagínense cómo nos describe el Viejo Testamento ese trono de Dios, que nos dice que el Padre está sentado a su trono. Entre los ángeles y el Padre hay un área de carbones encendidos que dividía el resto de los ángeles de la entrada a la gloria. Y entre el resto de los ángeles y Dios separaba a Lucifer. El Padre, que es luz, emanaba luz de su gloria, mientras Lucifer se paraba en los carbones encendidos, que son tipo del Espíritu Santo. Y de ahí su cuerpo radiaba luz. Por eso se llamaba Luzbel, Lucifer. Por eso Jesús describe la caída de Lucifer del cielo como: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo último que le quedó de luz fue mientras bajó. En la caída, él salió como luz, y cuando llegó como una linterna apagada. Pero la Biblia nos dice que no fue hasta que este ángel precioso comenzó a mirar su propio brillo y preguntó, cuestionó y dijo: yo también soy luz.
Ahí fue que la Biblia nos dice que se enorgulleció y cayó. Sin embargo, aquí encontramos a un ser que fue hecho mejor que Lucifer. Salmo 8 dice: nos has hecho un poco menor que Dios. Cuando David preguntó: ¿quién soy yo para que me visites? ¿Quién soy yo para que tengas memoria de mí? O sea, llegó el momento que aún el mismo David comenzó a cuestionar, al ver sus imperfecciones, al ver su humanidad. ¿Quién soy yo, Dios, para que tú vengas y me visites? Pero de momento, como diría mi padre, le llegó un luzazo del cielo. Le llegó un rayo de revelación. Y David dijo: no, me has hecho un poco menor que Elohim, un poco menor que Dios. Pero fue esa habilidad de él saber y quedarse maravillado en que la obra era de Dios lo que lo mantiene humilde, para no caer en el error de Lucifer. Escúcheme eso muy bien. El error de Lucifer es pensar que podemos vivir sin Dios, que podemos seguir brillando sin Él, que podemos seguir predicando sin Él, que podemos seguir viviendo sin Él. Ahora, algo clave que aquí dice este verso es cuando Él dice: y mi alma. Diga conmigo: mi alma. Y mi alma lo sabe muy bien. Ahora, escuche esto muy bien, porque al David hablar de su alma, no está hablando de su corazón. En el Antiguo Testamento hay una distinción entre el corazón y el alma. En el Antiguo Testamento el corazón no es el músculo que da sangre o que abastece el resto de tu cuerpo de sangre. En el Antiguo Testamento el corazón, o en la Biblia el corazón, es el espíritu del hombre. Es lo que contiene el ADN de Dios. Es lo que contiene lo que Dios sopló aquel día en Adán. Cuando la Biblia dice que lo puso a dormir, sacó de él su mujer y dice: y sopló. Sopló sobre él aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente, en un espíritu cargador de un alma. Esa alma es tu mente, tus emociones y tu voluntad. Entonces, al David hacer una confesión de la revelación que él acababa de recibir de parte de Dios, él entendió que esa revelación no podía quedarse simplemente en su espíritu, sino que su espíritu debe comunicarle a su alma, que es su mente, sus pensamientos, su voluntad y sus emociones, quién es. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos primero espíritu, y tu espíritu está en perfecta armonía y perfecta conexión con Dios, todavía usted vive en esta tierra. Y usted tiene un alma que también es un comunicador. O sea, el Espíritu de Dios comunica a tu espíritu las cosas profundas de Dios. Pero la Biblia dice: pero el espíritu del hombre, pero el alma del hombre sabe las cosas del hombre también. O sea que usted tiene un espíritu que comunica, pero también tiene un alma que comunica. ¿O no oye usted sus pensamientos? ¿No oye acaso usted sus emociones? ¿No oye usted cuando su voluntad le dice en medio de un ayuno: come? No me diga que no habla, porque habla. O sea, Dios nos hizo seres comunicadores. Entonces David decía: yo no puedo vivir esta vida simplemente en mi espíritu.
la vida comienza en mi espíritu, pero mi espíritu tiene que manifestarse en lo natural, porque todavía yo tengo que vivir aquí. Pablo decía: yo camino en la carne, pero no milito conforme a ella. Y después él decía: por eso las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar ¿qué? Fortalezas. Ahí él no está hablando de demonios. Ahí él está hablando de una batalla más fuerte que la batalla suya contra el diablo, que es la batalla con su alma, la batalla por su mente, la batalla por tus emociones, la batalla por tu voluntad. Aleluya. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el propósito y el destino de Dios se revela a tu espíritu, pero se manifiesta a través de tu alma y tu cuerpo. Yo no puedo enviar mi espíritu a orar por enfermos. Mi espíritu recibe el poder para sanar enfermos. Mi mente trae el pensamiento a mi cuerpo y a mis emociones: vamos a ir a orar por los enfermos. Y ahora mi cuerpo va y lo hace. Porque somos un ser tripartite. Somos espíritu, pero tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y necesitamos los tres que se enteren bien de quién somos en Cristo Jesús, para poder llevar a cabo este propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Una vez oí a mi padre espiritual predicar, y él decía: dejemos de decir que la carne es mala. Dejemos de decir y confesar que el cuerpo no sirve para nada. ¿Cómo usted lo va a decir así? Cuando la Biblia dice, el mandato fue: pondrás manos sobre los enfermos y sanarán. Estas manos no pueden ser tan malas cuando Dios las usa para sanar los enfermos. Esta lengua no puede ser tan mala cuando Dios la usa para predicar el evangelio y producir cambios en mi comunidad. Estos ojos no pueden ser tan malos cuando a través de ellos yo puedo ver lo mejor en la gente. Oh, gloria a Dios. Este corazón no puede ser tan malo cuando es mi mayor y mejor método de comunicación con Dios. Mi alma tiene que saberlo. Ahí es que encontramos entonces en el libro de Romanos, cuando Pablo le dice a los romanos: si quieres comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, vas a tener que entonces comenzar a través de una renovación de tu mente. El principio de que tú eres lo que piensas, pero también piensas lo que eres. El principio de que Dios no solamente te está llamando al perdón de pecados, sino que Dios también te está llamando a un cambio de pensamiento. Aleluya. Ya conmigo, es el tiempo. Digo otra vez. Yes. Mi alma lo sabe muy bien. Es ahí donde tú tienes que llevarlo. Mi alma tiene que saber quién yo soy, que Dios me creó con un propósito. Romanos 13:11, mire lo que dice. Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Mire eso bien. Ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. Conociendo bien el tiempo. O sea, aquí también encontramos a Pablo dejándole saber a la iglesia que no podemos llegar más allá de lo que sabemos. De que la falta de revelación y la falta de conocimiento es un impedimento al propósito de Dios. Por eso en Efesios él oraba por la iglesia de Efesios y les decía a los efesios:
Yo oro al Padre de gloria que os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, yo tengo que conocer a Dios para poder conocerme a mí. Después Él le habla acerca de la esperanza a la cual fuiste llamado. Después le habla acerca del propósito, el llamamiento, todo lo demás. Pero el primer paso es saber que Dios te hizo para tener comunión con Él. Salmo dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos el que revelará su pacto. O sea, la revelación no viene simplemente leyendo libros. La revelación viene acerca de la comunión. La comunión no es solamente orar como un papagayo. La comunión es también hacer silencio y meditar sobre la palabra que Dios te está hablando. Porque es de la única forma que tú puedes recibir los beneficios de la palabra y sacar de ahí tu identidad. Por eso Dios le habla a Josué en el libro de Josué, en el primer capítulo, y le dice: mi siervo Moisés ya murió. O sea, deja de llorar el pasado. Le voy a repetir eso. Deja de llorar tu pasado. Deja de llorar tus errores. Deja de llorar los pecados ya cometidos. O sea, Dios creó a Josué como un conquistador. Dios creó a Moisés como un libertador. ¿Te oyó eso? Moisés era un libertador. Él representa la dispensación que llevó al pueblo hasta la libertad, y de ahí no podía hacer más. Ahora Dios tiene que levantar a otro que estuvo a los pies del libertador, que conoció la relación que el libertador tenía con Dios, que conoció y supo cómo hacerlo. Y ahora Dios le dice, tuvo que hablarle fuerte: mi siervo Moisés murió. Ahora tú eres el siervo. Porque hasta ese momento a Josué se le llamaba el siervo de Moisés. Y desde ese momento en adelante a Josué se le conoce como el siervo de Dios. Usted me está oyendo. Hay una revelación que tú tienes que conquistar cuando tú aprendes a ser un siervo. Josué jamás iba a poder ser un siervo de Dios a menos que primero hubiese sido un siervo de Moisés. Ahí fue donde él aprendió. Ahí fue donde él aprendió de dónde adquirir su identidad. Porque recuerde que Moisés fue, o sea, cuando Moisés comenzó el ministerio, Moisés no comenzó el ministerio sabiendo quién él era. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice: yo no sé ni hablar. A mí me andan buscando en ese lugar. Yo soy simplemente un asesino. Otro que se crió en la cuna de un palacio, con los mejores educadores, con la plata, o sea, fue entrenado para ser un príncipe de naciones. Y cuando Dios lo llama, él pudo haberse aferrado a la idea de que él era un simple asesino que había fallado a su familia. Pero cuando Dios se le revela a Moisés, le dice: no, tú no vas a ir ni en tu reputación, ni tampoco vas a ir en tu habilidad. Tú vas a ir en la mía. Yo soy, te envía. Gloria a Dios. Usted me está oyendo. Si alguna vez usted ha pensado: yo no puedo, yo no sé cómo lo voy a hacer, quiero decirte algo. Dios no te envía en tu buen testimonio, en cuanto mucho oras. Dios no te envía en cuán gran hombre o mujer de Dios eres. Dios te envía a nombre del gran yo soy, el que es todo lo que tú no eres. Llegó el tiempo, Maranata Guadalajara,
de conocer y saber para qué Dios te creó.